anatomía y fisiología, cosas muy generales. Sí. Para los que son médicos va a ser, como dijo el doctor, algo tal vez muy del día a día para nosotros. Para los que no están en el área de la medicina, este es el material que deben conocer para lo del examen, para la revisión del examen. Así que preguntas, como información general, las preguntas del examen del Medical Assistant acerca de la anatomía y la fisiología requieren entendimiento básico de las partes del cuerpo humano y de la función de los sistemas. Eso es lo que vamos a revisar esta noche. Voy a dar un lineamiento bien básico de los conceptos que deben entender y prepararlos para el examen. Vamos a hablar al comienzo de hoy con lo que es un poquito de los términos anatómicos en cuanto a lo que es regiones y parte del cuerpo. Vemos acá en la mano derecha tenemos el esqueleto y ven que le he puesto yo una línea, un rectángulo rojo que viene de cabeza hasta la cintura, la pelvis. Y luego tenemos dos rectángulos más pequeños de color celeste. El primero, el superior, incluye cabeza y tórax. Y luego el inferior cubre de la parte del borde de las costillas hasta la pelvis. Lo que estamos viendo ahí, la parte media, lo que es el centro del cuerpo, que es esto, es la región de lo que se conoce como la región axial, que es el eje, básicamente axial es eje. Y las extremidades se adhieren a este eje. Y la parte axial es donde tenemos la mayoría de cavidades del cuerpo. Y cavidades son aquellas áreas que protegen órganos internos. Y estas cavidades, a medida que nosotros crecemos, crecen con nosotros. Y esto hace que los órganos en su interior les permiten moverse y crecer con nosotros, expandirse si es necesario. También durante la función de su sistema, ellos se pueden mover, como por ejemplo el pulmón, el corazón que tiene movimiento, la parte digestiva acá, que también las asas intestinales se mueven. Esta zona del eje del cuerpo forma cavidades y las cavidades las dividimos en anterior y posterior. Anterior es ventral, posterior es dorsal. Veamos un poquito de esto. En la línea roja acá, este rectángulo delgado, el dibujo muestra una persona de perfil. Vemos que las cavidades posteriores o dorsales tienen que ver con lo que es el sistema nervioso. Así fue que la parte superior se conoce como cavidad craneal, donde está el cerebro, y luego la cavidad que protege a la médula espinal se llama cavidad vertebral o espinal, que aquí aparece con color amarillo. Estas dos, vertebral y craneal, son las partes que están dorsales, cavidad posterior, dorsal. En la parte anterior o ventral tenemos también lo que es la parte superior acá, donde tenemos el tórax, la cavidad torácica. Ahí están órganos muy importantes como son los pulmones, el corazón y algunos grandes vasos. Luego la cavidad ventral también tiene una porción inferior, que es la que se conoce como cavidad abdominopélvico. Abdomen es la parte superior, que aquí se ve un poquito en naranja, y la parte pélvica se ve un poquito más como color café. Entonces, ya poniéndolas juntas, decimos que son la cavidad abdominopélvica. Estas están en las cavidades anteriores. Luego la cavidad abdominopélvica se subdivide. Para darle un poquito más de ubicación al cuerpo, los anatomistas dividen esta cavidad. Entonces han trazado una línea que viene desde la parte, si trazáramos una línea en la parte media del cuerpo, que vendría desde el cuello, todo para abajo hasta tocar la parte ósea acá, pubis. Luego una línea que cruza la región del ombligo acá.
lo divide en 4 porciones, serían cuadrantes. Cada una, básicamente lo que estamos viendo es un 25% de la cavidad abdominopélvica. Cada cuadrante tiene el 25% y se divide en derechos e izquierdos. Tenemos dos superiores, que son el cuadrante superior izquierdo y el derecho. Igualmente en la parte inferior tenemos el cuadrante inferior derecho e izquierdo. Luego, ¿por qué dividimos estas zonas en el cuerpo? Básicamente en la cavidad abdominal. Es para ubicar y tratar de localizar órganos más precisos. Por ejemplo, el hígado, una porción del hígado está en el cuadrante superior derecho y una pequeña porción está en el izquierdo. El estómago, la mayoría está en el izquierdo, su cuadrante superior izquierdo, y una porción, la que se adhiere al duodeno, está en la porción, en la cuadrante superior derecho. Ahora, si queremos ser un poquito más descriptivos y localizar con más precisión, los anatomistas también han dividido la porción de abdominopélvica en 9 segmentos. Y aquí ellos han trazado una línea que viene de la No, línea. es verdad que te hackearon en Instagram. Marisha, te acabo de transferir $230, que ni siquiera los tenía, o sea, los pedí. Es verdad, estoy Bueno, muy tenemos. nerviosa, por favor. Un segundito, profesor, que hay un ruido. Déjeme ver si es de Jessica o de Noelia, ella o Ana. Sí, recuerden apagar los micrófonos para hacer cualquier conversación en la casa y luego lo abren si tienen alguna pregunta. Ya, profesor, podemos seguir. Gracias. Acá tenemos los 9 segmentos. Dije que la línea clavicular media derecha, la línea clavicular media izquierda, las pensamos que van hacia abajo, líneas rectas hasta que llegan a la región pélvica. Luego tenemos la que pasa por los bordes, las espinas de la pelvis acá ilíacas, de izquierda a derecha, y luego el reborde costal de izquierdo a derecho. Y ya no queden los 9 segmentos de la cavidad abdominopélvica. Estos también tienen nombres, acá lo pueden ver. La parte media acá es la umbilical, tenemos la parte epigástrica en la parte superior, la región hipogástrica, los laterales son los ilíaco derecho, ilíaco izquierdo, lumbar izquierdo, lumbar derecho, y la región hipocondríaca derecha e izquierda. Nuevamente viene la pregunta, ¿por qué lo dividen en tantas porciones? Bueno, básicamente es para ubicar, nuevamente, ubicar órganos o segmentos de órganos. Por ejemplo, recuerden que la apéndice, cuando duele el lado derecho y por acá está ella ubicada. Entonces decimos que el dolor del apéndice es en la región ilíaca derecha. Entonces empezamos a ubicar porciones. El colon transverso está acá en la región umbilical. Los riñones están en los lumbares, izquierdos y derechos. Eso nos va dando un poquito más de precisión. Luego acá está la zona del colon sigmoides, la vejiga está en la región hipogástrica, los ovarios pueden ir hacia las regiones ilíacas. ¿Y para qué nos sirve esto? Nuevamente, cuando se hace una anotación, más que todo, en este caso sería el médico, puede ser que haga una anotación en el expediente electrónico durante la parte de examen físico, o escribirlo en un papel. Él escribe las áreas donde encuentra, por ejemplo, positivos, hallazgos positivos, dolor, lesiones, heridas, cualquier cosa. Entonces, podemos ubicar órganos acá. Entonces, recuerden, ya tenemos los 4 cuadrantes y los 9 segmentos de la cavidad abdominopélvica. Ahora, ¿tienen alguna pregunta de las regiones en esas áreas? Si ustedes ven, cuadrante 4, 25% de cada porción, izquierdo, derecho, y los 9 segmentos. El doctor está grabando la clase, pueden regresar después y le dan una revisión a esto de los cuadrantes y las regiones y los segmentos. Lo vemos un poquito de lo que es el cuerpo, bien, iniciando esto desde la parte más simple, más sencilla, que es
la célula. Veamos algunas características de los organismos vivos. Todos tienen una composición de células, composición celular. Entonces se ha dicho que la célula es una unidad de vida. Es la más pequeña unidad de vida. Y ha sido reconocida también de tener ciertas características. Tiene 7 características. Por ejemplo, reacciona a estímulos, que se reproduce, que produce su propia energía, que tiene homeostasis. Todas esas características la hacen ser una unidad viva. Entonces, el cuerpo humano está hecho de muchas células. Recordemos que nuestro cuerpo humano comenzó de una sencilla célula que fue fertilizada, y eso fue cuando en el periodo de gestación, entonces esto es lo más sencillo. Todo comienza con una célula, pero cuando ya se empiezan a unir y formar estructuras más complejas y sistemas, es cuando el cuerpo humano ya empieza a funcionar como una entidad ya súper especializada. Todos los organismos están compuestos de células. Y estas células tienen varios elementos en su interior. Aquí está, este dibujo de células que ustedes ven es la célula genérica que todo el mundo ha visto en los libros de texto, que lo hacen como que fuera una bola de basquetbol, una redonda, pero no todas las células son así redondas. Las células, dependiendo de su especialización, pueden ser de diferentes formas. Por ejemplo, una neurona puede tener una estructura un poco más elongada cuando el axón se va hacia atrás, las dendritas, todo eso cambian de forma. No todas, pero para hacer un diagrama más fácil de entender, la célula se ha dibujado así en esta forma como que fuera un balón. Las células tienen una parte muy importante que es la parte del núcleo, donde el ADN se guarda, la información genética de cada célula está guardada en esa zona del núcleo. Y es ahí, gracias a ese ADN, que nosotros somos capaces de reproducir y hacer nuevas proteínas que son necesarias, reproducir diferentes estructuras que nosotros debemos de ir reemplazándolas. Entonces veamos algunas partes de la célula. Voy a leer acá alguna de ellas. Por ejemplo, veamos la membrana celular. Esta que está acá. La membrana celular, que es la parte más visible, esta rodea a la célula como que fuera una pared que le sirve de protección, pero también tiene la capacidad de dejar pasar y dejar salir algunas cosas. Esto permite que la célula sea bien dinámica en cuanto al paso hacia afuera y el paso hacia adentro de algunas moléculas que tienen que pasar. Luego tenemos la parte interna de la célula, que es el citoplasma, que está acá. Esta es una parte fluida de la célula. En su interior hay algunos elementos que se llaman organeles. Y tenemos ahora, vámonos para acá al superior, los ribosomas, que son también elementos muy importantes de las células, que es donde se hacen proteínas de información proveniente del núcleo, de la misma célula. El núcleo manda información en forma de mensajero RNA hacia la ribosoma y la ribosoma hacia la proteína. Luego veamos por acá la mitocondria, acá, esta color azulita. Esta mitocondria es la forma de que la célula produce su propia energía y la energía es forma de ATP. La zona de producción de energía para la célula. Luego acá tenemos los retículos endoplásmicos, está el rugoso y está el liso. También son áreas donde se producen proteínas y también otras sustancias como esteroides y algunos carbohidratos. Luego tenemos
Golgi, aparato de Golgi, acá, que es la zona donde se empacan, se procesan diferentes moléculas producidas en el interior de la célula. Algunas van a ser sacadas, exportadas, y otras van a ser usadas en el interior de la... Pero si van a ser de exportación, el aparato de Golgi es responsable de hacer esa fase. Las lisosomas, acá arriba, es la parte, tiene funciones digestivas en la célula y cualquier molécula que tiene que ser procesada, reciclada, la lisosoma va a hacer uso de algunas sustancias para hacerlas, para degradarlas y reusarlas. Luego el núcleo, que fue lo primero que hablamos. El núcleo es el cerebro de la célula donde se guarda el ADN de la célula. Y el ADN, como todos sabemos, es como la receta de la vida, donde los códigos genéticos que son necesarios para hacer una nueva célula están guardados. Acá es una vista más grande de lo que ya hablamos, de los Golgi, citoplasma, ribosomas, el endoplasma retículo liso y rugoso, mitocondria. Ahora vámonos a lo que es cómo las células se van uniendo y haciéndose más complejas. Entonces los tejidos, que ya los mencionamos, tejidos, son más complejos que las células. Estos son grupos de células similares en estructura, pero que tienen la misma función. Así tenemos los tipos más generales. Tenemos el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular, el tejido nervioso. Son grupos de células con estructura similar, tienen misma función, pero en cuanto a la distinción de ellos es bien fácil distinguirlo. Ya al microscopio podemos distinguir qué es el epitelio, a dónde están las células del tejido conectivo, los músculos tienen ciertas características al microscopio y el tejido nervioso por igual. Ahora los órganos son unidades más complejas que los tejidos. Si ustedes ven, vamos a ir subiendo el escalón. Dijimos célula, luego tenemos tejidos, ahora vamos para los órganos. Entonces, la organización de diferentes tipos de tejidos es lo que forman los órganos. Y estos tienen diferentes funciones bien específicas, bien especiales. Son responsables, algunos de ellos, de funciones vitales en el cuerpo. Y bien difícil decir o preguntarle a alguien si quisiera perder un órgano, ¿cuál lo escogería? Si le dijeran, le voy a quitar un órgano, ¿cuál escoge usted para que se... Si ustedes ven, casi todos interactúan entre sí y quitar uno es bien difícil porque ya la función como cuerpo se ve debilitada. Por ejemplo, no podemos quitar pulmones, pero puede vivir alguien con pulmón probablemente, pero riñones, pero la vida ya no es igual. Es bien difícil, esos órganos son vitales en el funcionamiento diario de nuestro cuerpo. Algunos órganos son de estructura sólida, como el hígado, el vaso son estructuras sólidas, otros son estructuras huecas y todos están contenidos en cavidades. Aquí les nombro algunos para darles algún nombre. Tenemos corazón, pulmones, está el cerebro, el hígado, está el estómago, son distintos órganos. Ahora nos vamos moviendo un poquito más complejos. Entonces tenemos los sistemas. Los sistemas son unidades más complejas en el cuerpo. Así que el sistema es una organización de diferentes tipos de órganos que están interactuando juntos y juntos pueden hacer funciones más complejas. Por ejemplo, el sistema nervioso interactúa mucho con lo que es el sistema endocrino y de esa forma realiza funciones más complejas para nuestro cuerpo. Los sistemas los tenemos divididos en 11 órganos de sistemas o sistemas de órganos.
Y veamos cuáles son. Tenemos de izquierda a derecha, voy a empezar acá, el sistema integumentario. Aquí en letras negras van a ver los componentes importantes. Tenemos el cabello, la piel, las uñas del sistema integumentario, que es el sistema que se encarga de protegernos del medio ambiente externo. El sol, el viento, los microorganismos que no penetren tan fácil. La piel intacta es la mejor barrera. El cabello que nos protege también de los rayos ultravioletas en la cabeza. Y eso serían algunas de sus funciones, pero también la piel produce vitamina D, que es necesaria para reabsorción de calcio, nos ayuda al mantenimiento del agua, regula nuestra temperatura corporal. Ese es el sistema integumentario. Luego tenemos el sistema esquelético y el sistema muscular, que ellos trabajan juntos. Y el sistema se conoce como sistema músculo-esquelético. Okay. Casi que podemos decir que uno sin el otro no funciona. El sistema esquelético nos da la infraestructura interna de soporte. Acá lo ven, como que fueran las vigas de acero de un edificio que lo mantienen en pie. Entonces, ya para mover el cuerpo necesitamos la parte muscular, que es la que encargada ya de mover a través de palancas, con los huesos hacen el movimiento. Pero el esqueleto protege también algunas estructuras, como son, por ejemplo, las costillas, forman una como jaula de hueso. De esta forma protege los pulmones, el corazón, grandes vasos. La cavidad pélvica acá protege también grandes vasos que van en dirección a las piernas. Protegen a la vejiga, a los intestinos en esta área. El órganos reproductores femeninos y masculinos están acá en esta zona. Y luego ya dijimos de la cavidad craneal, que está el cerebro, y la parte posterior la cavidad vertebral, donde está la médula. También son fuentes de calcio, fosfatos, si necesitamos, y nos ayudan a producir también glóbulos rojos, la médula en los huesos largos. Y muscular, movimiento, generación de temperatura, de calor cuando hay frío, el músculo se contrae en forma repetitiva, es lo que uno siente que está temblando de frío, que uno dice estoy temblando de frío. Básicamente lo que el cuerpo está haciendo es generando calor. Luego tenemos el otro sistema, el sistema nervioso, que este es como la parte que tiene mucho control sobre es el procesador. Recibe, procesa información, responde. El sistema nervioso central, y a través de sus conexiones periféricas realiza funciones de acción y detección. Los sensores periféricos reciben, envían, proceso, respondo. También nos ayuda al funcionamiento de nuestra vida tal como la conocemos, que son sentidos como la vista, el olfato, la audición, el sabor, el tacto, la posición, el equilibrio. Luego tenemos el sistema endocrino, que es el encargado de que se realicen muchas funciones en nuestro cuerpo, hacer cambios a través de hormonas, que son como mensajeros químicos producidos en glándulas que se secretan en vasos sanguíneos, y es la sangre la que moviliza estas hormonas a lugares distantes de donde fueron producidos. Por ejemplo, la tiroides produce la hormona tiroidea, pero la acción no es local, sino que la lleva hacia todo el cuerpo a través del sistema circulatorio, y los efectos son múltiples en todo el cuerpo. Acá tenemos el sistema cardiovascular, que vamos a hablar más en detalle en la próxima hora. No voy a detenerme acá, me voy a soltar al linfático, que es como el compañero del circulatorio. Están paralelos. Todos se encargan de evacuar, drenar exceso de tejido tisular, tejido intersticial.
y hace que también el sistema inmunológico provea protección a través de estos sistemas linfáticos, ya que hay ganglios que detectan y detienen el avance de algunos microorganismos y virus. Sistema respiratorio es básicamente el encargado de mover hacia adentro y hacia afuera gases. Ahí tenemos el oxígeno, el dióxido de carbono. Tenemos un par acá, pulmón derecho e izquierdo y todas las estructuras que componen el sistema respiratorio. Desde la nariz hasta que uno va bajando, las fosas nasales, tráqueas. Hay porciones acá compartidas entre el sistema respiratorio digestivo, porciones que lo usan ambos, como son las faringes, son compartidas. El sistema digestivo acá tenemos la parte de absorción de nutrientes que se han masticado en la boca, pues se procesan en la parte del estómago donde hay una mezcla y luego la absorción de muchos de ellos son en el intestino delgado y grueso. Ellos nos ayudan a absorber líquidos en nuestro cuerpo y de esta manera mantienen el balance de los líquidos en el cuerpo. Ahora tenemos en la parte del sistema urinario, otro componente muy importante del cuerpo, el sistema urinario, también conocido como sistema renal, encargado de la eliminación de desechos nitrogenados, nos ayudan al balance de los líquidos corporales, también regulan el pH de nuestro cuerpo a través de algunas moléculas que se eliminan en este sistema en forma de en el vehículo que sería en este caso la orina, en el filtrado producido en los glomérulos, que es la orina. Luego tenemos el sistema reproductor, que básicamente es muy sencillo reproducir al humano, reproducción. Ahí tenemos las diferentes componentes. Ellos producen hormonas locales. Los testículos producen hormonas localmente, al igual que los ovarios también producen hormonas. Ellos tienen un eje, un circuito eje, que es entre la parte local y el eje en la parte de la cabeza, en el sistema nervioso central. Igual acá, local, y hay un eje en la parte superior, que es el cerebro, que también modula muchas actividades que se están llevando a cabo en la parte del sistema reproductor masculino y femenino. Voy a hablar de algunos de ellos en específico porque hay que conocerlos. Lo van a preguntar en el examen. Y hay que demostrar conocimiento de algunos sistemas. No todos, no de los 11, sino que más puntual. Saber qué es cada uno de ellos es importante, lo acabo de decir, pero algunos de ellos van a necesitar un poquito más de especificación. Por ejemplo, el sistema urinario es conocido también como el sistema renal. Ya lo mencionamos, que es responsable de la remoción de desechos de nuestro metabolismo celular y lo hace a través el desecho del metabolismo se mueve a través de la sangre, el sistema circulatorio, pero el sistema circulatorio en algún momento pasa por esta zona del riñón y ahí es filtrado a nivel de los glomérulos y ahí se extraen algunas sustancias que deben ser eliminadas. Entonces, este es responsable de ello. Los órganos que lo componen, tenemos el riñón, que son estas como forma de frijoles que ustedes ven acá. Tenemos izquierdo y derecho. Los uréteres, que son estas como mangueritas que bajan de los riñones hacia la parte inferior, centro, donde está ubicada la vejiga. Ahí se colecta orina por algún tiempo, y luego que hay una capacidad alcanzada, ya el deseo de orinar se presenta y la persona ya va a orinar, y la extracción de la orina de la vejiga hacia el exterior es a través de la uretra. La uretra
las mujeres es más corta y en el hombre una uretra más larga. Entonces, los riñones, además de ayudarnos en la remoción de desechos, también producen algunas cosas localmente. Acá le muestro de nuevo los órganos, que ya lo mencioné. Riñones, uréteres, vejiga y la uretra. Esta zona de los nefrones, que son las unidades microscópicas donde se lleva a cabo la filtración, donde básicamente podemos decir que es la zona donde se forma la orina, que luego se colecta en la vejiga urinaria para desecho. Entonces, el fluido, ¿qué fluido pasa por acá? Sangre. Sangre pasa a gran presión a través de estos capilares en el glomérulo acá. Y luego el superfiltrado de plasma que se produce es la orina acá. Y la orina vuelve a pasar por estos túbulos que vuelven a pasar otro proceso de remoción, absorción, sacan lo más posible de agua. Algunas sustancias se quedan en el cuerpo, otras no. Si hay una cantidad excesiva de glucosa, va a ser pasada y se va a ser detectada en la orina. En caso contrario, la glucosa trata el cuerpo de recuperarla si no es mucha. Pero todo lo que es cuerpos nitrogenados, creatininas, todo eso se van a ir. Eso es lo del nefrón. ¿Cuántos nefrones tenemos en el cuerpo? Millones. Podemos decir casi 3 millones de nefrones por riñón. Entonces en ambos serían 6 millones de nefrones. Son microscópicos y ocupan una posición bien generalizada en este órgano en forma de frijol que les dije. Todas estas zonas son múltiples nefrones, uno a la par del otro, haciendo la filtración en forma activa y continua y produciendo orina de forma continua. Al menos que los líquidos sean muy disminuidos en el cuerpo, la orina disminuye su producción porque menor volumen va a estar pasando por esta zona. Y el cuerpo tiende a conservar líquidos si hay deficiencia de líquido. Otra cosa importante que se produce en esta zona es lo que es la eritropoyetina. Es una hormona muy importante para la producción de glóbulos rojos. Esta hormona eritropoyetina estimula a la médula ósea para producir glóbulos rojos, especialmente si hay una presencia de bajo concentración de oxígeno en la sangre. Esto que ven acá es una... ¿Quién me puede decir qué es esto? A ver. Por si ya lo han visto. Diálisis. Ujú. Sí, es una máquina de hemodiálisis. Ahí venga esta persona conectada a una máquina de hemodiálisis. Algunas personas que tienen una insuficiencia renal crónica pueden pasar pegadas a una máquina de hemodiálisis unas 2, 3 horas diarias y hasta 2, 3 veces por semana, dependiendo del grado de necesidad La que ellas función. tengan, de función, sí. Entonces, ¿qué los llevó a esta situación? Probablemente una insuficiencia, una falla renal aguda, puede ser que una pérdida súbita de la función renal está asociada a muchas cosas, traumas severos, hemorragias, bajas presiones, reacciones alérgicas, hay muchas causas. También la falla renal crónica, que es algo que llevó tiempo hacerse. Hay pacientes hipertensos, crónicos, mal manejados, diabéticos mal manejados. En algún momento van a desarrollar una condición más lenta de pérdida de la función del riñón, pero puede ser que termine en una máquina de hemodiálisis si no hay trasplante renal a la vista. Así que es algo bien difícil para los pacientes conectarse a estas máquinas. Movámonos ahora a otro sistema que hay que conocer. Ya dijimos el renal el primero, ahora vamos al sistema integumentario. Este está formado por la piel, el cabello y las uñas. Acá lo vemos. Entonces, este es un órgano muy grande de nuestro cuerpo
tratamos de mantenerlo intacto a lo más posible, evitar abrasiones, úlceras, para no dejar una puerta de entrada a las bacterias o cualquier tipo de microorganismo que nos quiera penetrar por esa zona de ruptura de la piel. Hay que tratar de mantenerlo lo intacto posible. El sistema este sirve de muchos propósitos, pero probablemente el rol primario es proteger al cuerpo de lesiones, como son el sol, viento, como le dije, y de forma, si lo amarráramos con la parte de protección, es la parte de evitar que las bacterias o virus o cualquier cosa penetre en nuestro sistema circulatorio de capilares acá, deteniendo el avance de estas zonas. Tenemos el sistema integumentario haciendo una función también. También nos ayuda a la regulación de la temperatura y a estar más pendiente de lo que está pasando a través de las sensaciones. Muchos receptores acá nos ayudan a percibir vibraciones, tacto fino, tacto rudo, calor, frío, dolor, cuando es muy intensa la estimulación, presión. Los sensores en la piel nos ayudan a eso. Aquí les muestro, bueno, antes de irme para acá, déjenme tocar estos cuadritos acá, epidermis, dermis y subcutáneo. Estas son algunas zonas de capas. Tenemos la epidermis acá, la parte más superficial de nuestra piel. Es la parte que está en contacto, digamos, con el exterior. Esta zona no contiene ningún tipo de circulación, por lo cual no debe sangrar. Si usted se hace una cortadura finita sobre la piel y no ve sangrado, es normal, porque probablemente solo se cortó la parte de la epidermis. Si ve salir algún tipo de gotita de sangre, por muy pequeña que sea, quiere decir que usted ya penetró la epidermis y llegó a la dermis, porque probablemente cortó algún capilar acá. La dermis es donde se localizan estos vasos sanguíneos. Vasos linfáticos están a ellos paralelos. Ahí también hay estructuras muy importantes, como son las glándulas de sudor, de grasa, el folículo del cabello que va hacia arriba. Terminaciones nerviosas también se ubican en esta zona de la dermis. Y luego tenemos el más profundo de ellos, que es el sistema, el subcutáneo, o hipodermis, que es donde está la grasa. Este color amarillo que usted ve acá, la parte grasa. Acá les estoy mostrando algunas lesiones que se pueden ver en la piel. Esto es más de dermatología, solo se los muestro como conocimiento general. Tienen diferentes nombres dependiendo de las características que ellos tienen, la tamácula, pápula, nódulo, tienen que ver algunos con tamaño. Pápula menos de 0.5 centímetros, de entre 0.5 y 1 es el nódulo y así. Tumor, la placa, las ampollas, las vesículas, bulas, pústulas y la vesícula, que es considerada como una ampolla, la conozco yo, pero en vez de tener líquido claro, tiene un pus. Le ponen el nombre pústula. Y acá tenemos fisuras, úlceras, escaras y atrofias de la piel. Y estas fotos que les puse acá, que se ven un poquito, por ejemplo, acá vemos dedos de color azul, las puntas. Es el Esto sistema es de Reynolds. Sí, y ese hallazgo de ser así es porque se conoce como el color cianótico. Puede ser una reacción, como usted bien lo mencionó, de una vasculitis y se produce una deprivación de oxígeno en la parte distal entonces a ver así como esta cianosis se ve acá en los dedos, pero también se puede ver en los labios. En los labios se puede ver también en labios de niños que tienen bajo nivel de oxígeno. Este ojo que ven acá, color amarillo, es más como lo que es la ictericia por bilirrubina elevada en la sangre. En inglés es jaundice. Jaundice. Les puse unas fotos y diagramas de lo que son las quemadas. Si uno va del 1 al 4, la número 1 probablemente sea la más leve, que es una quemadura como ir al sol
de verano, ponerse sin protección un par de horas en la playa con un sol fuerte, me puede dar una, probablemente solo el enrojecimiento, ponerse rojo, no pasa más. Pero si ya es algo más profundo, con formación, como ven acá de blisters, son vesículas conteniendo líquido claro, ya entramos a lo que es la 2, grado 2. Y ya si va algo más profundo, como estas lesiones que son bien severas, que le ven acá, ya hay destrucción de tejido. Cuando ya el grado 3 llega a áreas más profundas, pasó la epidermis, la dermis, el hipodermis, probablemente lesiona músculo, nervios y llegar hasta el hueso. Ya es algo más. Son lesiones ya más severas, por ejemplo, por químicos, por electricidad, por exposición prolongada al frío, lo que le pasa muchas veces a los escaladores en el Everest que se exponen a grandes a temperaturas bien bajas y las áreas del cuerpo sufren por largas horas exposición al frío. Entonces, lo que se conoce como frostbite, se congelan y terminan con una quemadas grado 3, que son irreversibles, ya no hay forma de marcha atrás. La zona probablemente tenga que ser amputada, no se puede recuperar. Ahora vemos este, que es la parte esquelética. Aquí les puse la clasificación, es bueno conocerla, cómo clasificamos a los huesos en base a su forma. Tenemos estos huesos largos, que son estos huesos que son más, digamos, más largos que anchos. Ahí tenemos algunos que podemos mencionar, es el del, por ejemplo, en el brazo tenemos el húmero, el fémur acá en la parte de los miembros, la tibia también es conocida como el hueso largo. Luego tenemos los huesos cortos que son más anchos que largos. Ahí tenemos los huesos de la mano, acá los huesos carpales y los del tarso acá son pequeños. Luego tenemos los huesos planos como este es el esternón. Los huesos planos son bien delgados y muchas veces son usados como lugares donde los músculos se insertan. Tenemos el esternón, en este caso, la parte posterior de nuestro cuerpo, lo que tenemos es el omóplato, que se conoce, o el ala, que también la escápula, la escápula. Luego tenemos los huesos sesamoides, que son huesos más pequeños. Acá donde veamos uno, creo que no aparece acá, pero la rótula o la patela en la rodilla es un hueso conocido como sesamoide, la patela o rótula. Luego los huesos irregulares, acá está la vértebra, que es un hueso que no se, no se puede ubicar en ninguna de estas clasificaciones de plano, largo, corto o sesamoide. Por su forma, dijimos que es irregular. La vértebra sería el mejor ejemplo. Otro hueso plano también que podemos mencionar son los huesos de la cabeza. Tenemos el temporal, el occipital, frontal. Son huesos planos. Y luego esto ya lo habíamos mencionado antes, lo que es el axis o el axial, la parte media, y los laterales, que son los miembros acá, se conoce como apendiculares. Algunas lesiones que nos puede causar en el sistema esquelético, bueno, tenemos fracturas, como esta rayos X que se ve acá, una fractura doble de la tibia y la fíbula en la parte inferior, casi llegando a lo que es el tobillo. Fractura compleja. Pero también hay unas otras que tienen que ver, por ejemplo, la osteoartritis, otra enfermedad del sistema esquelético, enfermedades degenerativas, la artritis reumatoidea es otra, la bursitis, deformidades de la columna, como puede ser la cifosis, la lordosis, escoliosis. Son enfermedades o desórdenes del sistema esquelético. Del muscular tenemos los tres tipos de muscular. Tenemos el liso, cardíaco y esquelético.
Este esquelético se considera que es voluntario, responde a mi orden. Si yo muevo una parte del cuerpo, puedo decir que ese músculo es esquelético. Luego, el cardíaco lo encontramos solamente en el miocardio, el corazón, y los músculos lisos están en varias estructuras de órganos huecos, los intestinos, la vía biliar tiene músculo liso, los vasos sanguíneos son musculatura lisa también. Acá tenemos algunos tipos de movimiento asociados al sistema esquelético, músculo esquelético. Recuerden que no podríamos hacer estos movimientos si no tenemos la función del hueso también formando palancas para que el músculo pueda ejercer el movimiento. Tenemos acá movimientos de flexión. Básicamente flexión es disminuir el ángulo de una articulación. Tenemos flexiones de la rodilla, de los miembros superiores. La extensión es el incremento del ángulo, lo opuesto a la flexión. Luego tenemos extensiones y flexiones de la cabeza, de la cadera, que tienen que ver con la columna y la musculatura posterior de la cadera. Luego estos movimientos de abducción y aducción. ¿Cuál es la diferencia ahí? La abducción que lleva la B, que sería acá. Este movimiento es mover la parte del cuerpo hacia afuera, distante. O sea, yo me voy distanciando de la línea media del cuerpo. Cuando yo levanto el brazo, estoy haciendo movimiento de abducción. Cuando yo lo regreso, lo estoy moviendo hacia la línea media de mi cuerpo, estoy haciendo la aducción con D, doble D. Esos son, hay que saberlo diferenciar también, qué es la abducción, qué es la aducción. Luego acá tenemos algunos movimientos de rotación, como esta persona que está diciendo no, la opción del movimiento de la vértebra atlantoaxial, con actividad de la musculatura del cuello. Luego tenemos esto de pronación y supinación. La pronación está aquí arriba. Esta es cuando volteamos la palma de la mano hacia abajo. Esa es la pronación. Y la supinación es cuando volteamos la palma de la mano hacia arriba. Supinación, pronación de la mano. Acá está. Luego tenemos los movimientos del pie. Por ejemplo, la dorsiflexión, que es una acción como, por ejemplo, cuando alguien camina en puntitas, en las zonas de los calcáneos del talón. Si alguien camina en puntitas del talón, eso es el pie tiene que estar en dorsiflexión. La flexión plantar es, por ejemplo, cuando la balletista se para en sus puntas de dedos, está haciendo una flexión plantar, que sería lo opuesto. Estas dos funciones son, si ustedes ven, son necesarias para la marcha. Cuando uno va caminando, puede ser que aterrice en el talón, en el pie en posición de dorsiflexión, pero luego necesita la flexión plantar para dar el paso y volver el ciclo de la marcha. O sea, se necesitan estas dos funciones que estén íntegras para lo que es la marcha. Luego tenemos la inversión y eversión del pie, que son otros movimientos. Entonces, por ejemplo, vemos la inversión, que es básicamente voltear la parte de la región plantar, la suela, al pie en forma medial. Esa es la inversión. Y la eversión es lo opuesto, voltear la región plantar del pie hacia afuera, de forma lateral. No tenemos movimientos de la cabeza, pero aquí más que todo tiene que ver con lo que es movimiento posterior, decimos retracción, para acá. Lo vemos en la mandíbula, por en este caso, retracción de la mandíbula, pronación, protracción, sería el movimiento hacia la parte anterior. Luego tenemos elevación y depresión de cualquier parte del cuerpo. En este caso, aquí lo están como diagramando en la parte de la mandíbula. Pero también lo podemos hacer
cuando hay elevación de una parte del cuerpo, por ejemplo, cuando elevación de un tobillo. Enfermedades del sistema muscular hay muchas. Aquí les puse unos nombres: botulismo, fibromialgia, distrofias musculares, miastenia gravis. Por ejemplo, la fibromialgia, que es bien común actualmente, es una condición que afecta al cuerpo dando múltiples puntos de dolor. Algunos dicen, hay criterios para catalogar en fibromialgia que pueden ir de 7 a 11 puntos de dolor en el cuerpo. Luego la distrofia muscular, que es un poquito es genética, es una enfermedad hereditaria, es un desorden muscular, una enfermedad degenerativa progresiva desde la niñez y puede llegar a alguien bien pronto a la muerte, no durar mucho un niño. O la miastenia gravis es otra condición que básicamente está asociada a una debilidad muscular, una condición autoinmune. Ahora, el sistema nervioso, acá lo vemos, mano izquierda, mostramos el cerebro, la columna con su respectiva médula ósea en su interior, en el canal vertebral. El sistema nervioso se divide en central, el sistema nervioso central y periférico. El central sería lo que está en color morado, que ustedes ven acá. Sería el cerebro y la médula, y el sistema periférico sería lo que están viendo en color un poquito como amarillo, color naranja. Y ambos trabajan de la mano. Tienen que estar trabajando de esa forma para que el sistema nervioso central sea efectivo. La célula, la estructura básica, la unidad básica de funcionamiento para el sistema nervioso es la neurona. Ustedes la ven acá. Es una célula muy compleja que tiene 3 partes bien definidas, que esta zona del cuerpo, o soma. Luego su parte que se prolonga es el axón. Y una zona de recepción acá, son las que se conocen como dendritas. Se ven como que fueran unas proyecciones hacia afuera en forma de raíces, dendritas. Ahí se recibe la información, pasa por el cuerpo y se traslada a través del axón y se proyecta a los axones terminales, o sea, el sistema nervioso. Algunas enfermedades del sistema nervioso hay varias. Yo le puse esta que también es muy frecuente, la enfermedad de Alzheimer, que es una enfermedad progresiva, degenerativa del cerebro. De la persona experimenta deterioro de la memoria, la capacidad de abstracción, razonamiento, pensamiento. El cerebro pierde bastante tamaño de un tamaño normal, puede llegar a ser un 40% de lo que era antes. Se atrofia grandemente y eso se detecta a través de, obviamente, de resonancias magnéticas o TACs. Hay otras enfermedades que afectan el sistema nervioso. Acá les puse a este señor con una desviación facial, que sería conocida como una parálisis de Bell, una parálisis facial o debilidad de los músculos faciales, que es reversible. Este caso es reversible. Puede ser que este señor en 6 meses ya no tenga nada, esté una sonrisa normal, simétrica, pero en este caso hay una desviación hacia el lado derecho. Acá vemos a un señor que esta es la enfermedad de Lou Gehrig o amyotrophic lateral sclerosis, ALS, una enfermedad degenerativa de las neuronas en el cerebro y en la médula espinal. Muchos pacientes la adquieren ya adultos, ya mayores, 50 años, y se van deteriorando rápidamente en la función muscular voluntaria. Llegan a ser tan dependientes que pueden a veces depender hasta de una máquina para respirar y la muerte llega pronto. Entonces tenemos a esta persona acá, esta jovencita que está experimentando una crisis de epilepsia. Esta es un estado convulsivo. Usualmente son de corta duración, pero el periodo post-ictal o post-convulsión puede durar hasta un par de horas. Esta es la ciática. Yo le puse esto que es tiene que ver con la herniación de un anillo vertebral y compresión de una raíz nerviosa a nivel de L4, L5. Se produce un dolor en el lado izquierdo o derecho. Ahí puede ser independiente del lado. Bueno, les dejo esta última
slide ya solamente para cuando esto se está sacando de internet, cuando alguien lo vea, acerca de nuestras certificaciones que se están dando de manera virtual, online. Cada mes se inicia una, acá están los contactos, correo electrónico, el website y detalles más específicos, que les pongo el número de teléfono del doctor Restituyo. Entonces nos vamos, si quiere, doctor, a la pausa. Bueno, no sé si me está viendo el doctor. Si no, déjenme ver la hora. Volvemos a las 8:20. Tomamos una pausa de 11 minutos. Vale, pues entonces nos vemos 8:20. Hello. Dime, Jessica. No se oyó lo que él dijo. En 20 minutos él dijo. En Sí. 20 Oh. minutos. Sí, Oh, doctor, Yes, ¿en qué Jessica. tiempo? Sí, a las 8:20. Ajá, 8:20. 8:20 regresamos. Sí, muchas gracias. Bueno, pues. Ok.